el tema de las diferentes etapas en el ciclo de vida de los sistemas. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada, anterior, arrancamos con, como les decía hace un ratito, las diferentes actividades que hacen a la instalación de un sistema. Y en la última de las clases estuvimos hablando un poquito más sobre los diferentes tipos de mantenimiento. El mantenimiento correctivo, el mantenimiento adaptativo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento perfectivo. También en ese contexto hablamos del soporte a los usuarios, que se entiende como, en muchos casos, la capacitación o la formación que podamos darles a los usuarios destinatarios de el software o del sistema que acabamos de instalar. Respecto de este soporte, es muy importante las habilidades comunicativas de parte de ustedes. No todos tienen esa didáctica o logran esa empatía con el destinatario. Entonces, en sus grupos de desarrollo, alguien tendrá que tener a su cargo este proceso de capacitación. Por el otro lado, en este proceso de formación de usuarios, hay diferentes modalidades para acercar la capacitación. Yo recién hablaba de habilidades comunicativas y uno hace a pensar de que se trata de una capacitación oral. Pero en muchos casos, la capacitación oral es el último recurso. Un sistema bien desarrollado, un sistema que reúna las características de eficiencia, incluye siempre un manual de usuario. En ese manual de usuario aparecen sobre todo reflejadas las diferentes acciones o el proceder de cada una de las diferentes funciones que tiene el sistema. Y a partir de las distintas funciones que tiene el sistema, cómo actuaríamos o cómo el sistema respondería frente a esa actuación por evento. El manual de usuario puede a su vez tener diferentes modalidades. En algunos casos, el manual de usuario es impreso, por lo tanto, es un documento que acompaña al producto que instalamos y que contiene en líneas generales las pantallas, o solemos hablar de los layouts, que son las diferentes capturas que me orientan o que me guían en el proceder de utilización del sistema. Pero los manuales impresos prácticamente están entrando en desuso por ser obsoletos en el tiempo y además por ser costosos en cuanto a la parte dineraria y también la parte del esfuerzo que representa. Entonces, en la actualidad existen otras modalidades para trabajar el soporte. Una de las modalidades, habrán visto en muchos casos, son los chat o los bots, así conocidos, en el sentido de que permiten un ida y vuelta, un intercambio de información de ida y vuelta frente a un obstáculo o un inconveniente que tenga en poder seguir la funcionalidad que tiene el sistema. La otra de las opciones que se utilizan en la actualidad son lo que se denominan fax, con Q, que responden a preguntas que son comunes en la mayor parte de los usuarios del sistema y que se han respondido en una wiki o que se han respondido en una estructura de texto, ya no tan dinámica en el sentido de interfaz como el chat o como el bot, se han respondido y aparecen colgadas o aparecen enganchadas en algún lugar de la página, del software. Hablo del software y me puedo referir a un software que sea web o no. Entonces, en ese sentido, aparecen en un sector como parte del sistema. La tercera de las opciones en cuanto al soporte que se utilizan en la actualidad tiene que ver con colgar el documento completo, si quieren, con una extensión PDF, como parte también de este esquema de ayuda o este esquema de tutorización del usuario frente al sistema. Entonces, si estoy hablando de la implementación, no me tengo que olvidar que con ello también va involucrado todo el proceso de acompañamiento
del usuario en la primera época, en el primer tiempo respecto del sistema. Y que ese acompañamiento que recibe el nombre de soporte tiene diferentes formas de presentación. Desde las presentaciones relacionadas estrictamente con textos impresos hasta la actualidad, en donde se prioriza muchísimo el trabajo de interfaz, el trabajo de interacción, el trabajo de retroalimentación que se pueda entablar entre el usuario y el autor o el equipo de autores del sistema. Con esto un poquitito nosotros cerramos la parte de la implementación de un sistema y todas las actividades, y la idea, una vez que se termina el proceso de desarrollo con codificación e instalación incluida del sistema, la idea es hacer una evaluación del software. Esa evaluación pasa por un trabajo que hacen los mismos analistas. Existen muchísimas demandas laborales relacionadas con profesionales que hagan el testing o profesionales que realicen la validación. Por lo tanto, esta etapa que ahora vamos a ver pareciera ser inconexa con el resto de las diferentes actividades que hacen el ciclo de vida de los sistemas, pero sin embargo sí es una de las más importantes considerando la actualidad que busca un software libre de fallos, que busca un sistema que pueda maximizar sus beneficios desde la menor cantidad de errores posibles. Entonces, yo me fui al aula virtual a mirar qué es lo que había dentro del aula virtual almacenado y encontré un PowerPoint en formato PDF que contiene los diferentes conceptos que están vinculados con las pruebas de software y que es el material que vamos a comenzar a desarrollar en la clase de hoy. Primera partecita, entonces, para que todos estamos en sintonía de lo que estoy hablando, es acceder a compartirles la pantalla. Creo que en este momento está empezando a compartirse pantalla y vamos a mirar precisamente este material que tiene como título Pruebas de software. La etapa de pruebas de software consolidada como etapa es la última etapa que se considera en el ciclo de vida de los sistemas. Hay que recalcar que aunque sea considerada la última etapa, no significa que recién al final realizo el proceso de pruebas. Se considera al final como una etapa transversal. Eso significa que las pruebas están presentes durante todo el ciclo de vida y tienen especial protagonismo durante la etapa en la cual se está codificando el programa y se está conectando o enlazando con el resto de los módulos. No olviden que en muchos casos, cuando se trata de sistemas complejos, cuando se trata de grandes sistemas, nos dividimos los módulos para trabajar. En este grupo, a Fabián le toca realizar un módulo, a Julián le toca realizar otra parte, a Don Mieres le toca realizar otro sector, a las chicas. Entonces, cada uno realiza una parte, pero luego... Don Mieres, morí. Don Mieres, me resultó respetuoso decírselo. Perdón, no sonó a ningún otro comentario. No se asusten por ahí, pero los respeto mucho y entonces en ese sentido surgen por ahí estos extras que les doy. Entonces, en el momento en que cada uno termina el módulo, evidentemente, sí, ya que está Paré en el medio interviniendo, Paré es el líder, por lo tanto, es quien distribuye y descentraliza el trabajo. Todos los módulos desarrollados vuelven a Paré como director de este proyecto de sistemas. En ese contexto, Paré tendrá que, por un lado, ¿sí?, conectar los módulos y por el otro lado saber que entre esos módulos no existan errores. Los errores
se pueden presentar específicamente en el momento en que se integran los módulos. Cada uno de los grupos, ya sea individuales o grupos de más personas, tuvo que traer su módulo libre de errores, de sintaxis, libre de errores de gramática. El problema se le presenta a este líder del proyecto que tiene que unir todos los módulos y al unir todos los módulos, todos deben estar funcionando como si fuesen relojitos, sincrónicamente, aceitadamente. De esa etapa de pruebas es la que se trata este PowerPoint. El proceso de pruebas, a su vez, abarca dos palabras raras, largas, y que muchas veces se toman como sinónimo: la verificación y la validación. Por un lado, cuando hablamos de verificación, nos estamos asociando o nos estamos acercando mucho más al concepto de prueba. Verificar significa, entre comillas, probar que el módulo funcione. Verificar significa de que una función del sistema se cumpla en base a los objetivos o los requerimientos que han sido previstos. Validar significa de que los datos se encuentren dentro del rango previsto o que cumplan con las especificaciones del tipo de dato solicitado. Si ustedes se acuerdan, en estructuras de datos, en los enunciados nosotros decíamos validar que el número sea, o validar que el ingreso sea mayor que 3 y menor que 100, o validar que el dato sea numérico, flotante. Por si las dudas, en ese contexto yo pensé que los enteros siempre podían llegar a funcionar sin problema. La validación significa saber si los datos están ubicados en un contexto establecido, en un contexto rigurosamente predeterminado. Y la verificación hace la relación a determinar si funcionalmente los módulos o los programas, rutinas, funciones, corresponden a los requisitos funcionales para los cuales fueron creados. Vamos a ver que respecto de pruebas, ya en la etapa anterior hablamos de pruebas. Si se acuerdan, había en la implantación vimos las pruebas de ergonomía, la prueba de recuperación, las pruebas de seguridad, y acá volvemos otra vez a introducir pruebas. Importante diferenciar, tip, recomendación. Una cosa son las pruebas relacionadas con la implementación del sistema, otras cosas son las pruebas relacionadas con la articulación o integración de módulos. Aquí estamos en este segundo tipo de pruebas, las pruebas vinculadas con la articulación, con la vinculación o con cómo se van a ir enganchando los diferentes módulos. Yo también les decía de que hasta ahora nosotros, como somos principiantes en la programación, diseñamos en un solo bloque el código o el problema completo. Entonces tenemos un programa, si se acuerdan, ¿sí? Que me parece que por ahí es lo más visible. Si se acuerdan, cuando trabajaban en estructuras de datos, me entregaban un código que a veces tenía 500 líneas de programación. En la actualidad eso no es tan así. Lo que hacemos es dividir el código en funciones o en procedimientos o en rutinas que después se conectan en un solo programa raíz o generatriz. Veamos entonces las pruebas en general. ¿Cuál es la finalidad de una prueba? Fundamentalmente, ¿qué objetivos persigue esta actividad a la que denominamos probar? Y que incluye, por un lado, la validación, la verificación, el testing de los defectos. Fundamentalmente, según las líneas generales del concepto de probar, se espera que un software o que un sistema funcione correctamente. Les decía recién, tratando de que en esa corrección se vean que los requisitos funcionales del cliente están presentes. Esto es, si el cliente habló de la realización de un alta, y traten de mentalmente trasladarse a los casos de uso, si yo digo que el cliente me pidió un alta y en el alta, ¿sí?, tenía que ingresar estos datos
y el alta tenía cuestiones relacionadas con include o con casos de extend, pues bien, en este momento lo que empiezo a realizar es ese control, el alcance de los requerimientos funcionales en cuanto a la ejecución del sistema. Pero por otro lado también se vincula a lo que hablamos de requerimientos no funcionales. Pues si un sistema entra en un bucle infinito, yo lo probé pero no entraba en un bucle infinito. Al conectarlo con otro o al probarlo con un dato particular, entra en un loop infinito, o ante una situación cae, pero no se puede recuperar, no puede volver. Son cuestiones que inducen se pueden corregir, a veces se pueden camuflar y a veces directamente involucran revisar el sistema completo. Algunos tips a tener en cuenta respecto de las pruebas. Cuando ustedes desarrollen o realicen las pruebas, sus sistemas, es necesario que se prueben todas las funciones y que en el acceder a todas las funciones no dejen por obvio absolutamente nada. Por eso les decía que hay en muchos casos ofertas laborales que hacen este trabajo de testear cada una de las funciones, tratar de probar en casos extremos para saber si la función responde y si establecer la vinculación entre las diferentes funciones y tratar de ver si las funciones articuladas entre sí funcionan. Si yo voy a estar realizando la modificación de un cliente que está como parte de una funcionalidad del sistema, se supone que previamente tengo que haber dado de alta el cliente. Por lo tanto, ver si en esa combinación hay respuestas satisfactorias. En otro orden de cosas, considerar también las características relacionadas con el control en el momento que se ingresan los datos. Hay controles que son sumamente superficiales y hay controles que son sumamente rigurosos. Tal vez esto lo puedan haber visto con mejor detalle cuando se crea una clave o cuando se introducen las contraseñas, en donde el proceso de control es mucho más profundo. Ahora bien, ¿por qué les decimos todo esto? Porque es muy bochornoso ejecutar un sistema, implementar un software y cuando se está ejecutando encontrarse con este tipo de errores. Encontrarse con bucles, encontrarse con loops infinitos, con errores en el momento de los ingresos o con funciones que al estar vinculadas entre sí no responden a esa vinculación. Les doy como ejemplo, el otro día en una mesa de examen final presentaron el desarrollo de un sistema. En esta propuesta el sistema venía funcionando interesantemente, el grupo iba realizando las pruebas y a su vez mostrando el quehacer de cada una de las funciones y de golpe y porrazo, gracias a Dios no fue pregunta de los profesores, así que no hay para ejercer culpas en los docentes, el alumno se le ocurre hacer funcionar una de las opciones y esa función le daba error. Al darle error, todo el resto del concepto que teníamos respecto del sistema funcionando empieza a caer. En ese sentido, éramos nosotros, los docentes, los que estábamos enfrente. Ahora pónganse del lado del cliente, que está observando su desempeño, que está observando su actividad respecto de un sistema que sobre todo, o además, ha sido pagado. Otro ejemplo que también nos sucedió es que en el momento en que estaban haciendo las pruebas, este grupo de alumnos y este grupo de estudiantes, y para agilizar, eso nos pasó muchas veces en los populares for, desactivaron o anularon una de las opciones. Aquí que en el momento de la realización de
la demostración de lo que hacía, esa función no estaba activada y por lo tanto esa función no funcionaba. Entonces, estos elementos que a veces son graves y otras veces son sutiles, necesitan tener mucho control o un exhaustivo seguimiento en el momento de pensar en la implementación. Estos son algunos de los tips. Tal vez hoy solamente es teoría, tal vez hoy solamente queda en el contexto de un PowerPoint, pero en el día de mañana, cuando ustedes tengan que armar sus diferentes códigos, sistemas y exponer, ojalá que se puedan acordar de estos aspectos. En esta diapositiva hablamos de que es importante esta conexión, la prueba del componente y la prueba de integración de componentes. La regla general en cualquier estructura de pruebas dice que primero se tiene que probar el módulo, por eso hablamos de componente, se prueba el programa, módulo, función, rutina, llámenle como quiera y genéricamente componente, lo hace el desarrollador de software, es decir, ustedes en cada uno de sus roles como codificadores, pero luego necesitamos unir esos componentes, un poco lo que al principio había comentado. A esa unión de componentes se la denomina integración y esa integración también necesita ser probada. La prueba, sí, la prueba normalmente la suele hacer el líder del proyecto y en ese sentido o en el momento que realiza esa prueba de integración, el líder puede actuar de manera individual o también puede actuar de manera grupal. A su vez, tal como lo expone la diapositiva, en muchos casos las pruebas se realizan de manera independiente al equipo de proyecto, fundamentalmente o sustentadas en el hecho de que esta independencia le da objetividad al proceso de pruebas. No hay, bueno, lo voy a perdonar o le voy a considerar o voy a tener en cuenta que no pudo, no hizo, le pasó esto. Al tener esa independencia, también se logra, ¿sí?, despojarse de estas percepciones relacionadas con los sujetos que desarrollaron los diferentes módulos. Entonces, yendo para atrás, hablamos de las pruebas, hablamos de cuáles son los objetivos que se persiguen en la prueba, mencionamos también cuáles son los tips a considerar en cualquier proceso de prueba, y luego hablamos de la importancia de realizar la prueba de componente y la prueba de integración. En el proceso de pruebas existen dos etapas diferentes, dos fases, dice acá, diferentes, y de alguna manera esa diferencia las conecta. Las llamadas pruebas de integración, esta palabrita integración nos viene sonando, y las pruebas relacionadas con las entregas. La prueba de integración recién vinimos diciendo y veamos ahora de qué se trata las pruebas relacionadas con las entregas. La prueba relacionada con la entrega es aumentar el grado de confiabilidad que tiene el sistema, el grado de seguridad o certeza en cuanto a su funcionamiento. En cuanto a que estoy seguro que el cliente va a terminar satisfecho con lo que le estoy planteando. Cumplo con sus expectativas. En la prueba de integración se buscan encontrar y solucionar defectos del sistema. En la prueba relacionada con las entregas, tratar de perseguir el aumento de la confiabilidad del sistema frente a su momento de entrega. Vamos a las pruebas de integración, ¿sí? Esto es, las pruebas es tratar de armar un esquema que involucre a todas las pruebas posibles. Tratando entonces de organizarnos, estamos en las pruebas del sistema, pruebas de integración y pruebas de entrega. Las pruebas de integración a su vez pueden ser de integración descendente o de integración ascendente. La integración descendente es aquella en la cual se comienza probando desde la raíz, como si fuese una estructura arborescente, hasta y por los diferentes módulos que están conectados, de mayor a menor importancia. En otros casos, y esto se da mucho en programación orientada a objetos, porque hacemos la concatenación o vamos haciendo en la integración de abajo hacia arriba,
hablamos de la integración ascendente. En este caso se prueban las clases, los procedimientos, se prueban los métodos y a su vez se empieza a subir en esta estructura arborescente. Entonces, las pruebas de integración, que son una de las etapas de las pruebas, junto con las pruebas de entregas, se clasifican en pruebas de integración descendente y pruebas de integración ascendente. En este dibujito está planteado el tema de las pruebas de integración. Respecto de las pruebas de las entregas, las pruebas relacionadas con las entregas, dijimos, tratar de lograr la confiabilidad del sistema frente a quien lo está por usar. Entonces, las pruebas de este tipo, ¿sí?, lo que hacen es apelar al concepto de caja negra. ¿Qué es caja negra? En líneas generales, la caja negra es considerar al código, considerar a toda esa estructura de comandos, sentencias, como algo oscuro, algo que no se ve. Y lo que se prueban son las interfaces, es decir, que entra, cómo entra, si lo que entra es fácil para el usuario, si lo que entra es controlado por el sistema y lo que sale. Entonces, pensamos en que todo el código está oscuro, que el código no se ve, o en otras palabras, que el código no me interesa, y lo que busco es que el usuario se sienta tranquilo por lo que ingresa respecto de lo que sale. Se encuentre confiado en cuanto al atributo de fiabilidad que tiene el sistema, se encuentre seguro con respecto a que la información que ingresa va a tener un proceso de cálculo para emitir los resultados. ¿Estamos? Entonces, las pruebas de entrega tienen otra mirada diferente respecto de las pruebas de integración. Fundamentalmente se rescata esto, las pruebas de entrega, ¿sí?, nos interesa no su proceso de implementación, es decir, no a nivel de código, sino a nivel de funcionamiento. El sistema funciona para el usuario de acuerdo con lo previsto. De ahí viene toda esta cuestión de pruebas de entrega. Las pruebas de entrega, ¿sí?, son la segunda de las pruebas, para no olvidarse, junto con las pruebas de integración que formaban la primer parte. En las pruebas de integración, una de las pruebas se denomina prueba, dijimos que las pruebas de integración podían ser de nivel descendente y de nivel ascendente. A su vez, las pruebas, ya sean de nivel descendente o de nivel ascendente, se clasifican o admiten otras pruebas. Me van más o menos siguiendo en esta estructura arborescente. Las pruebas de integración, ya sean ascendentes o descendentes, utilizan la idea de maximizar el rendimiento y la fiabilidad de código a nivel de operaciones. Entonces, en ese sentido, lo que hacen es estresar al sistema. Estresan al sistema cargando datos para saber cómo reacciona el sistema cuando tiene picos de botella o cuando tiene horas de actuación muy intensa y necesita dar respuestas en velocidad, respuestas en almacenamiento. Entonces, lo que se hace en la prueba de rendimiento es forzar al sistema a llegar a sus extremos, a sus límites, para saber cuánto rinde y cuánto de fiabilidad tiene en cuanto a el tiempo y en cuanto al almacenamiento, que dijimos son los recursos críticos. Por otro lado, la prueba de rendimiento, además de provocar en el sistema un estrés en cuanto a llegar a los extremos o a los límites, apunta a lograr, por un lado, la ausencia de datos que se corrompan. En este estrés al que se somete el sistema, se busca minimizar que los datos se corrompan. Esto es, cuando empiezan a ingresar muchos datos y hay variables, estas variables tienen o funcionan como acumuladores, por ahí alguna que me olvidé de blanquear o hay alguna que me olvidé de asignarle o reasignarle algún valor, producen corrupción de fallos. Entonces,
Las pruebas de rendimiento apuntan a ver cómo actúan los valores internos, apuntan a ver cómo actúan el contenido propiamente dicho para determinar o para detectar cómo reacciona, cuál es la tolerancia a error que tiene el sistema. Ese es el rendimiento. Así que en ese sentido, las pruebas de rendimiento se aplican fundamentalmente para sistemas o se aplican fundamentalmente para situaciones complejas en donde la cantidad de datos es enorme, el tiempo es pequeño o el tiempo es bastante extenuante o limitado, y entonces eso necesita o exige al sistema, estresándolo en muchos casos hasta sus extremos. Las pruebas de componentes, a su vez, y eso serán pruebas de integración, bajamos un nivel, las pruebas de componentes pueden ser pruebas, las pruebas de componentes se refieren a analizar el código en sí mismo, pero como si fuese o la función o el programa, pequeño módulo en sí mismo, y depurarlo de cualquier tipo de errores a ese pedacito, a ese problema pequeñito, después viendo cómo se integra con el resto. Existen diferentes componentes. Yo hoy hablaba de funciones, hablaba también de rutinas, hablaba de procedimientos. Los componentes, como nombre genérico, aluden a veces, y teniendo en cuenta cuál es el lenguaje de programación, a una función, pero también pueden aludir, si estoy trabajando con orientación a objetos puros, a clases, a métodos, a procedimientos. Estoy hablando en líneas generales de componentes mucho más exactos y no limitados a cantidades de líneas de cálculo como en una función, como en un procedimiento. A veces un módulo se puede estar formado por módulos más pequeños o módulos que tienen sí o sí la necesidad de conectarse entre sí para lograr el funcionamiento del módulo más grande. Por ende, también, en muchos casos, un componente es un módulo formado por módulos pequeños. Todos esos módulos son los que se tienen que ir probando, todos esos módulos son los que se tienen que ir depurando de fallos, de la presencia de fallos. Les decía recién que hay una cuestión muy importante respecto de las pruebas de interfaces, las que tienen que ver con las entradas y las salidas, y en ese sentido existen 4 pruebas diferentes, 4 pruebas de interfaces diferentes. Las de parámetros, las de memoria compartida, las pruebas de interfaces procedurales y las pruebas de interfaces que están relacionadas con el pasaje de mensajes. En el caso de las pruebas basadas en parámetros, son aquellas pruebas en donde normalmente se trata de códigos armados por funciones que utilizan variables locales y variables globales. El popular return, que envía, a partir de la ejecución de una función, envía un contenido en una variable hacia otra función, que puede ser la convocante o la convocada. Esta cuestión de parámetros que se pasan en funciones como argumentos de un lugar a otro es lo que se controla en este sector, en este tipo de pruebas de interfaces. Las de memoria compartidas son aquellas pruebas en donde hay un mismo bloque o sector de memoria en la cual se almacenan los componentes. Entonces se deben, en ese caso, a nivel de administración dinámica de memoria, tratar de manejar muy claramente qué variables y el tipo de variables que vamos a emplear, el tipo de datos que vamos a emplear. Las pruebas procedurales o las pruebas por interfaz procedural son parecidas al caso de los parámetros. Sabemos que en muchos casos lo que hago es pasar un dato de un lugar a otro. En este caso, ese dato que pasa de un lugar a otro habla de que hay rutinas o funciones conectadas entre sí. Entonces, lo que se hace es trabajar con la conexión y saber si hay una rutina convocante, hay una rutina convocada y qué es lo que sucede cuando se termina de ejecutar la rutina. Y finalmente, las pruebas de paso de interfase, de paso de mensajes, tienen que ver sobre todo con la posibilidad de el traslado de un mensaje que dice algo y que
activa una función consecuente y saber si en realidad existe una correlación entre el mensaje y esa función consecuente. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden presentarse en las interfaces? Esta diapositiva menciona el mal uso de la convocatoria entre componentes, es decir, hablábamos recién de convocante y convocado, el uso equivocado en esa interfaz, no haber entendido cuáles son los requerimientos y por ende las especificaciones se traducen de manera incorrecta, y por el otro lado, algunas cuestiones relacionadas con el traslado de valores o de variables, que normalmente son variables locales de una función para la otra. Más adelante van a tener el tema de cómo se trabaja el diseño de casos de prueba, y yo me voy a ubicar fundamentalmente en que en este sentido puedan ustedes aprender los títulos. Los casos de pruebas pueden referirse a pruebas basadas en requerimientos, pruebas basadas en particiones y pruebas estructurales. Entonces, yo lo que voy a solicitar de todo lo que continúa es tratar de ir armando una estructura ordenada de cómo se diseñan los diferentes tipos de prueba, cuáles son los métodos que existen. Acá está la explicación, basada en requerimientos, basada en particiones, ejemplo de particiones, pruebas estructurales, ejemplo de una prueba estructural, de qué es lo que sucede cuando se tiene que probar el método elegido, por eso hablamos de la prueba de caminos, y sobre todo de cuáles son los diferentes elementos automatizados que permiten de una manera mucho más ágil realizar este proceso de pruebas. Entonces van a encontrar que en la automatización de pruebas están los simuladores muy empleados en la actualidad, los generadores automáticos de informes, los comparadores de ficheros, de archivos, los analizadores dinámicos, los gestores de pruebas, los generadores de datos de prueba, ahí se utiliza muchísima probabilidad y estadística, y los que hacemos normalmente cuando hacemos sistemas demos o sistemas prototipados. Entonces, en esa parte, ¿sí?, la automatización de pruebas, saber cuáles son las diferentes herramientas que están comprendidas dentro de los procesos de pruebas. Creo que no había más diapositivas y creo que ahí se terminó creo que sí, se terminó. Así que un poquitito ese es el recorrido de las pruebas. Como ven, no hacemos demasiada profundidad en el tema de las pruebas, en el campo de las pruebas, pero sí, por lo menos conocemos diferentes nombres, conocemos diferentes clasificaciones vinculadas al concepto de prueba, al concepto de el trabajo de minimizar la presencia de errores en los diferentes estadios de un programa que está por ser implementado. Esta sesión de las partes de pruebas se condensa en este material, así que en el medio, y si tienen alguna consulta, me la hacen después por WhatsApp o directamente la planteamos en la próxima clase. Si tienen alguna duda en este momento y quieren comentarlo, quieren utilizar el chat, lo hacen, y si no, esto se cierra, termina acá y nos encontramos el próximo día de clase, el jueves que viene. ¿Este sería el último tema, profe? Este sería el último tema. Okay. Este sería el último tema. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no, profe. No por mi parte. Bueno, ahí estoy recibiendo sus mensajes. Seguramente le pregunto algo de la teoría, pero... Sí, por supuesto. Tratamos de ver el jueves, a ver cómo nos
organizamos y en una de esas, el jueves, hacemos un repaso integrador y de esa manera también queda cerrado cómo serían las posibilidades de examinación del Le iba a parcial. preguntar después lo del el paso correspondiente a la mecanización, pero después nomás le pregunto el jueves. Bueno. Lo voy a releer un poco más. La parte Dale. dice. Dale. Todo eso que quieran preguntar es bienvenido, ¿sí? Porque entonces también lo explicamos mucho más desagregado y complementamos con otros puntos, con otros temas. Perfecto, entonces, si no hay más consultas, si no hay dudas, ¿sí? Nos encontramos el día jueves, el próximo jueves, ¿sí? De la misma hora, siguiendo el mismo procedimiento que hasta ahora. Los Bueno, saludo a todos y nos estamos encontrando entonces el próximo día de clase. Nos vemos, profe. Chao, Steffi, nos vemos. hasta Chao, luego. hasta luego.